Hola, soy una mujer de 30 años, y como dice el título, creo que mi papá es homosexual, o bi, o no sé, curioso al menos. Y no, eso en sí no me molesta en absoluto, al fin y al cabo es su vida y lo amo. Lo que me tiene con un nudo en el estómago es la situación de nuestra familia. Si mis sospechas resultan ciertas y esto sale a la luz, temo por la estabilidad emocional de mi papá y por la reacción de mi mamá. En este momento estoy sentada aquí, con el corazón hecho un puño, necesitando desahogarme. Lo que ocurrió recientemente me dejó temblando, literalmente con las manos frías y un vacío en el pecho. Todavía me sudan las palmas al recordarlo. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así sobre mi propia familia, pero aquí estoy contando los secretos más íntimos de mis padres a extraños en Internet. Me siento culpable y desleal, pero también desesperada. ¿A quién más puedo contárselo? No quiero traicionar a nadie, pero cargar yo sola con esto me está destrozando. Les daré un poco de contexto para que entiendan por qué sospecho lo que sospecho. En el último año, 3 cosas muy extrañas han ocurrido con mi papá. 3 señales de alerta que al principio ignoré o racionalicé, pero que ya juntas son imposibles de descartar como simples coincidencias. La primera señal fue algo incómodo, pero relativamente inocente. Un día, mi papá quería enseñarme una foto en su celular. Creo que era un meme o un video gracioso que vio en Facebook, algo así. Yo me acerqué a mirar la pantalla, y justo al abrir la galería se abrió por accidente una conversación de WhatsApp. Antes de que pudiera apartar la vista, vi claramente que alguien en el chat le había enviado la foto de un pene, sí, un nepe, en toda la pantalla de su teléfono. Ambos nos quedamos en una fracción de segundo de incomodidad absoluta. Yo abrí los ojos como platos y sentí la cara arderme del bochorno, y él rápidamente cerró la imagen con dedos torpes. Fue ese tipo de momento en que uno quiere que la tierra lo trague. Recuerdo que papá soltó una risita nerviosa y dijo algo como, ya sabes cómo son los idiotas en los grupos de hombres, siempre mandando porquerías. Lo dijo rodando los ojos, con ese tono de ¿qué le vamos a hacer? Yo, aun con la imagen del miembro viril random quemándome las retinas, solo atiné a forzar una sonrisa y balbucear, sí, supongo. En ese momento le creí o quise creerle. Digo, tengo amigos hombres que entre ellos comparten memes tontos y a veces sí, fotos asquerosas o subidas de tono para molestar. ¿Quién hace eso? Pues muchos tipos lo hacen por bromear, aunque nunca entendí el chiste de mandarse fotos de sus cosas. Pero bueno, trate de no pensarlo mucho. Cerré ese pensamiento con candado porque, vamos, era mi papá. No quería ni imaginar nada raro. Él también actuó como si nada, y pasamos a ver el meme que quería mostrarme, ambos fingiendo que nada pasó, pero mis mejillas tardaron en volver a su color normal. La segunda ocasión fue más inquietante, pasó unos meses después. Lamentablemente a mi papá le dio COVID bastante fuerte y terminó hospitalizado de emergencia. Fue un susto horrible, casi pierde la vida. En medio de esa crisis, ninguno de nosotros, mi mamá, mi hermana y yo, pensábamos en otra cosa que no fuera su salud. Cuando lo ingresaron, nos entregaron sus pertenencias, incluido su teléfono. Él había salido de casa en ambulancia, así que nadie sabía su código de desbloqueo. En mi familia respetamos mucho la privacidad. Cada quien tiene sus claves y nunca las compartimos. Pero necesitábamos acceder al teléfono para algunas gestiones urgentes, transferir fondos de sus cuentas para pagar medicamentos y cosas así. Tuvimos que desbloquearlo usando su huella digital mientras él estaba inconsciente sedado. Logramos entrar y hacer las transferencias necesarias, pero en ese proceso mi mamá vio una notificación de mensaje entrante. Estábamos las dos junto a su teléfono y de repente salta en la pantalla un mensaje de WhatsApp de un contacto guardado como Armando. Decía textual, ¿dónde estás, papi? Extraño tu briga gorda. Sí. Así, con todas sus letras, o casi. Papi, burga gorda. Un hombre mandándole eso a mi papá. Casi se me cae el celular de la impresión. Sentí un calor súbito subiendo desde mi cuello hasta mis orejas, como si me hubiera pegado el sol de golpe, y mi mamá se quedó con cara de ¿qué demonios? Hubo unos segundos de silencio incómodo. Mi mamá frunció el seno confundida y murmuró algo como, ¿y a ese qué bicho le pico? ¿Qué amigos tan maleducados tiene tu padre, no? Con una risita incómoda. Yo me quedé helada tratando de procesar el mensaje. En mi mente resonaba una y otra vez la frase asquerosamente gráfica que acabábamos de leer. Quería frotarme los ojos con jabón. Papi, extraño tu qué. Era tan explícito que por un instante pensé que quizás había leído mal. Tal vez decía parrillada o barbacoa. No, ahí estaba, briga, con B, de vergüenza. Lo más loco es que mi mamá pareció pasarlo por alto. Como que hizo una mueca de disgusto, pero no lo tomó en serio, no quiso tomarlo en serio. Yo rápidamente, aún en shock, atiné a encogerme de hombros y decir algo idiota como, allá, seguro es broma entre ellos, ya sabes, así se llevan de pesado.
Mi voz sonó rara hasta para mí. Mi mamá negó con la cabeza, refunfuñó, qué tipo tan corriente, y luego dijo medio en broma, medio en serio, cuando tu padre despierte le voy a decir que tiene unos amigos bien pendejos. Y ahí quedó. Sorprendentemente, ahí quedó. Mi mamá se tragó la excusa de que era una broma pesar entre amigos hombres. Y por raro que parezca, yo me sentía aliviada de que ella no lo viera como algo serio. ¿Por qué? Supongo que porque si mi mamá siquiera sospechaba la verdad detrás de ese mensaje, el mundo de mi papá se vendría abajo. En ese momento tenía otras preocupaciones más inmediatas, sí, pero por dentro una parte de mí ya empezaba a atar cabos, o al menos a hacerse preguntas. No voy a mentir, esa noche apenas dormí. Mientras mi papá seguía en el hospital peleando por su vida, yo estaba en casa con insomnio, con la mente dando vueltas, el mensaje repugnante de Armando repetido en mi cabeza como un anuncio de neón. ¿Quién demonios era Armando? ¿Por qué le decía papi a mi papá? ¿Y por qué carajos extrañaba su? Ya saben. Intenté racionalizar, tal vez Armando era un amigo bromista muy pasado de tono, de esos que no tienen filtros, o un contacto en algún grupo que le tomó el pelo. Sí, quise era una broma enferma. Mi papá nunca mostró inclinaciones homosexuales que yo notara. Estuvo casado con mi mamá por 32 años, 2 hijas, vida normal. Digo, por supuesto que es posible, pero se me hacía difícil conciliar esa imagen de él con el mensaje cochino aquel. Además, mi papá siempre ha sido tan reservado con sus cosas personales que jamás lo he visto ni haciendo bromas subidas de tono con amigos. Es tranquilo, trabajador, muy amable, hasta algo tímido a veces. No es el típico macho de risas vulgares. Por eso me costaba más creer que tuviera compinches enviándole pornografía o burladas sexuales. Sin embargo, ¿qué otra explicación había? Traté de convencerme de que yo estaba exagerando. Y al mismo tiempo me invadía una pena enorme pensar que, si había algo, mi papá se estaba arriesgando muchísimo. Un amante hombre, mi papá, era casi inconcebible para mí en ese punto. Pero si fuera verdad, Dios, mi mamá lo mataría, literalmente lo destrozaría emocionalmente, o lo dejaría en la ruina. Mi mamá a veces puede ser complicada, ya hablaré de ella, pero adelanto que no es precisamente una persona comprensiva ni de mentalidad abierta. En fin, por la salud de mi papá y el caos de esa semana, decidí enterrar el incidente en un cajón de mi mente. Mi enfoque tenía que estar en que él sobreviviera al COVID, y gracias al cielo, lo logró. Tras días muy difíciles, papá salió adelante y volvió a casa. Todo volvió a la normalidad, al menos en apariencia. Mamá nunca le mencionó en mi presencia el mensaje de Armando. Quizás se le olvidó en medio de todo, o preferí no tocar el tema, quién sabe. Yo tampoco dije nada. ¿Qué demonios iba a decirle? Optó por fingir demencia. La tercera señal llegó hace unas pocas semanas, y esta sí terminó de quitarme la venda de los ojos. Fue el golpe definitivo a mi negación. Estaba en la casa de mis padres de visita un fin de semana. Papá tiene una pequeña oficina cuarto de estudio con su computadora. Yo iba pasando por el pasillo en dirección a la cocina y noté que la puerta de su estudio estaba medio abierta. Lo vi adentro sentado frente a su PC. Iba a saludarlo, pero me detuve al escuchar su voz. Estaba hablando, como en videollamada o algo. Me asomé discretamente porque pensé que tal vez estaría en una junta de trabajo virtual, aunque era sábado, pero a veces trabaja horas extra. Lo que vi me dejó helada en seco. En la pantalla había una ventana de chat abierta con la foto de un hombre semidesnudo. Era claramente el torso de un hombre, musculoso, velludo, sin camisa, y papá estaba mirándola fijamente. Él no me vio, pero desde mi ángulo alcancé a ver que el chat decía arriba el nombre Armando. Casi solté un qué en voz alta de la impresión. Sentí un vuelco en el estómago. Fue como si en ese instante todas las piezas del rompecabezas saltaran por el aire y aterrizaran armadas frente a mí. El Armando del hospital, el del papi, extraño tumuné, era él, en pantalla grande, exhibiendo su pecho desnudo para mi papá. Tuve el impulso de retroceder antes de ser descubierta, pero fue tarde. El piso de madera crujió bajo mi peso. Papá se giró de inmediato viéndome en la puerta. Puso cara de espanto, estaba pálido como papel. En una milésima de segundo cerró la ventana del chat con un golpetazo nervioso en la tecla Escape. Nos quedamos mirando, congelados, con los ojos abiertos de par en par. Yo literalmente sentí un zumbido en los oídos de la adrenalina, como cuando te asustas tanto que todo alrededor se difumina. Podía oír mi propio corazón martillando. Me las arreglé para hablar, con la voz más casual posible, a pesar de que me temblaban los labios. Perdón, no quise interrumpir, solo venía a ver si, has visto mi cargador, cualquier excusa tonta. Mis manos estaban sudando a mares. Papá tragó saliva y dijo algo como, no te preocupes, pasa, busca lo que necesites. Su tono fue amable pero forzado y evitaba mirarme a los ojos. Yo fingí entrar a buscar el cargador haciéndome la distraída. En la pantalla, detrás de él, había alcanzado a ver antes de que nos cerrara un mensaje de Armando que decía, ¿te gustó la foto, bebé? Quise morirme ahí mismo de la incomodidad.
Mientras revolvía un cajón fingiendo buscar el cargador, papá carraspeó y comentó rápidamente, sin que yo siquiera preguntara nada, era un compañero del trabajo. Me estaba mostrando una rutina de ejercicios, por eso la foto sin camisa. Ya sabes, estoy tratando de bajar la panza, jaja. Soltó una risita falsa que sonó más a sollozo ahogado. Yo solo asentí sin mirarlo y dije, ah, sí, claro. Tomé mi cable, ni sé si era el mío. El caso era salir de ahí y me despedí. Bueno, ya lo encontré, gracias. Y me fui de la habitación casi a tropezones. Al salir, me apoyé en la pared del pasillo porque sentía que las piernas me flaqueaban. Tenía la cara ardiendo, el corazón aún a mil y una mezcla de emociones indescriptible, shock, tristeza, confusión, hasta enojo quizá, no porque sea gay, sino por las mentiras y la situación entera. Me asomé a la cocina para ver si mi mamá andaba cerca. Por suerte no, creo que estaba en el patio regando las plantas, ajena a todo. Me encerró en el baño un momento, me eché agua fría en la cara y me miré al espejo, empapada y con el rímel un poco corrido. Solo podía susurrar, no puede ser, ya no puede ser coincidencia. 3 incidentes, el mismo nombre, fotos de hombres desnudos, mensajes explícitos. Mi papá tiene algo con este tal Armando. Llámenlo relación, aventura, curiosidad, lo que sea. A estas alturas negar la realidad sería ridículo. Cuando salí del baño con la cara mojada todavía me topé con mi papá en el pasillo. Estaba ahí parado como dudando si tocar la puerta. Nos miramos. Él parecía aterrorizado como un niño que sabe que hizo algo malo y espera un regaño. Se me partí el corazón. Porque más allá de mi shock, pude ver el miedo en sus ojos. Y no era miedo a mí exactamente, era miedo a lo que yo pudiera pensar de él, a que yo lo juzgara o odiara, o peor, a que yo fuera corriendo a contarle a mi mamá. Lo supe en ese instante. Me armé de valor y le sonreí, una sonrisa chiquita y triste supongo. Le dije con voz suave, papá, tranquilo, no pasa nada, sí. No estaba segura de qué decirle, pero quería abrazarlo. Él solo asintió muy rápido, con los ojos brillosos y murmuró, gracias, Mika. Luego bajó la mirada, avergonzado. Era como si hubiera enmudecido del susto. Yo tampoco tenía palabras. Quería decirle que lo quería sin importar nada, pero noté que mi mamá venía entrando de regreso de afuera, así que simplemente hice un gesto de silencio apretando su mano brevemente, y seguí caminando hacia la sala fingiendo normalidad. Esa noche regresé a mi propio departamento y lo primero que hice al cerrar la puerta fue quebrarme en llanto. Lloré con una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque bueno, ya no era duda. Lo que fuera que pasaba con mi papá, yo ya lo sabía y no lo iba a rechazar por ello. Pero la angustia es enorme. ¿Qué va a pasar ahora? Mi papá está viviendo una doble vida, o al menos un secreto que podría destrozarlo. Mi mamá probablemente no sospecha nada concreto todavía, increíblemente, pero no sé cuánto tiempo más las mentiras aguanten. Él mismo ya estaba siendo descuidado, dejar un chat así abierto en la PC, eso es casi como si inconscientemente quisiera que alguien lo descubriera. O fue un accidente, no lo sé, pero me late que quizá parte de él está pidiendo a gritos que todo termine, que salga la verdad. Sin embargo, revelar esto abiertamente significaría un terremoto en mi familia. Mis padres llevan más de 3 décadas casados, tienen una vida entera juntos para bien o para mal, y digo para mal porque siendo honesta, su matrimonio desde hace unos años es solo cascarón, de cariño quedan migajas. Déjenme hablar un poco de mi mamá para pintarles el panorama. Ella solía ser una mujer muy amorosa cuando yo era niña, o al menos así la recuerdo, pero con los años, especialmente en la última década, se volvió amargada, crítica, como que nada le da felicidad. Solo parece importarle el dinero y las apariencias. Siempre está esperando que mi papá o nosotras, mi hermana y yo, cometamos algún error para saltar con las críticas. Nada la tiene contenta, todo lo ve mal. Si mi papá le trae flores, se queja de que gastó en tonterías. Si no le trae nada, se queja de que ya no es detallista. Si yo la invito a comer, reniega de que el restaurante no le gustó o de que por qué gasté tanto. Pero si no la invito, dice que soy una hija ingrata. Así con todo. Además, mi mamá nunca trabajó fuera de casa y desde que nosotros crecimos básicamente se dedica a administrar, por no decir exigir, el dinero que le damos. Sí, tanto mi papá como mi hermana y yo le damos dinero para sus gastos, porque ella lo pide con esa actitud de me lo merezco todo. Honestamente me he llegado a sentir como un cajero automático andante y mi papá igual. Ol es muy noble y nunca le reprocha, pero estoy segura de que se siente usado y agotado. No quiero pintar solo lo malo, claro, mi mamá ha hecho cosas buenas, cuidó de nosotras de pequeñas, llevó la casa, pero su actitud actual es tóxica. Mi papá siempre trata de complacerla a pesar de todo. Cada cumpleaños, aniversario, fecha especial, ahí está él llevándole un regalo, algo que sabe que a ella le gusta. Incluso entre fechas, a veces llega con chocolates o ve algo en la tienda y dice, esto le encantaría a tu madre y lo compra para sorprenderla.
Él lo intenta, se los juro, pero mamá ni lo pela. Su típica reacción es como, ok, gracias, sin entusiasmo, o a veces ni eso. Ni siquiera recuerdo la última vez que ella le dio un beso espontáneo o le dijo un te quiero. El ambiente entre ellos es frío, de rutina, parecen compañeros de casa, no esposos enamorados. Con ese contexto empiezo a entender muchas cosas. Por ejemplo, ahora comprendo por qué mi papá pasa tanto tiempo trabajando horas extra o en juntas largas. Tal vez no todas eran horas de trabajo, tal vez algunas eran escapadas para sentir un poco de afecto con alguien más, con Armando. Pienso en mi papá yendo al hospital solo, sin su teléfono, y ese Armando desesperado mandándole mensajes subidos de tono preocupado por dónde estaba. Eso sugiere que lo que sea que tienen no es mera amistad de bromas. Hay familiaridad, hay confianza e intimidad. Por más que me revuelva el estómago pensar en mi papá en ese contexto sexual, la verdad. También me acuerdo de momentos en que papá parecía triste. El año pasado, antes de enfermarse, lo notaba a veces cabizbajo en las mañanas, como distraído. Creí que era estrés del trabajo. Ahora me pregunto si era depresión por llevar esta carga oculta o por sentirse atrapado en un matrimonio infeliz. Sinceramente, temo que mi papá esté al borde de una crisis nerviosa. Siempre ha sido muy reservado con sus sentimientos. Nunca lo he visto llorar abiertamente. Por ejemplo, ni siquiera cuando murió mi abuelo, él se mantuvo estoico. Pero a veces los más callados son los que sufren en silencio. Tengo miedo de que todo esto lo rebase y un día, no sé, haga una tontería. Esta situación me pone en una posición horrible, sé la verdad, o al menos gran parte de ella, pero no puedo actuar libremente. Si le cuento a mi mamá, sería como detonar una bomba nuclear en la casa. Ella se va a enloquecer, lo va a insultar, posiblemente va a correrlo o a hacerle la vida imposible. Y aunque parte de mí piensa que quizás sería lo justo, digo al fin y al cabo él le está siendo infiel, por más mal que ella se porte. Es una traición a su matrimonio. Otra parte de mí siente que mi papá ya ha sufrido suficiente viviendo reprimido quién sabe cuántos años. Además, sé que mi mamá no reaccionaría de forma calmada o civilizada, sino con crueldad. Ella no se tentaría el corazón para destrozarlo y hundirlo más en la culpa y la vergüenza. Quizá incluso intentaría quemarlo socialmente, hablar mal de él con todo mundo, y no quiero eso. Por otro lado, si no hago nada, estoy permitiendo que mi papá siga en una mentira que claramente le pesa, y que en cualquier momento podría descubrirse de peor manera. ¿Qué tal que mi mamá lo encuentre en algo comprometedor por su cuenta? O que este Armando se canse de ser secreto y haga un drama. Y si por ahí algún conocido los ve juntos y corre el chisme. Cualquier cosa puede pasar, y sería aún más desastroso si llega de golpe. Me siento atrapada en medio de dos fuegos. No puedo hablarlo con mi hermana aún. Ella no tiene idea de nada. No presenció ninguna de las señales que yo sí vi. Y sinceramente, no sé cómo lo tomaría. Mi hermana es un poco más apegada a mi mamá, aunque tampoco justifica sus actitudes. Pero no sé si ella sería comprensiva con mi papá o si se pondría del lado de mi mamá automáticamente. Tengo miedo de arruinar también la relación con mi hermana si manejo mal esto. He pensado sugerirle a mi papá que busque terapia o algo, pero ni siquiera sé cómo empezar esa conversación sin destapar todo. Le digo, oye, note que quizás eres gay, te amo y te apoyo, vamos con un psicólogo. Suena ridículo, además podría asustarse más. Mientras tanto, cada día que paso fingiendo que no sé nada me siento hipócrita y ansiosa. Cuando voy a casa de mis padres y mi mamá se pone a criticar a alguien, porque claro, suele hablar pestes de todo el mundo, incluso ha soltado comentarios homófobos al ver algo en la tele, tipo Bucala, qué asco esos maricas exhibiéndose. Sí, así habla a veces, yo tengo que morderme la lengua. La última vez que dijo algo así, noté a mi papá incómodo, como que se tensó la mandíbula y se fue de la sala con cualquier pretexto. Yo me quedé con ganas de gritarle a mi mamá que se callara, que midiera sus palabras, pero no lo hice, me sentí cobarde. No sé cómo proteger a mi papá de lo que se viene, porque siento en los huesos que es cuestión de tiempo para que algo pase. Esto no puede quedarse congelado para siempre. Temo por su estabilidad mental, de verdad. Lo veo más delgado últimamente con ojeras. Es cierto que el COVID lo dejó debilitado un tiempo, pero ya se recuperó físicamente, sin embargo, anímicamente se le ve apagado, como un zombie que va cumpliendo con todo sin alegría. Excepto, y esto es interesante, excepto esos momentos en que quizás hablaba con Armando. Por ejemplo, cuando lo vi en la compu antes de descubrirlo, recuerdo que tenía una ligerísima sonrisa, algo inusual en él últimamente. Eso me rompe el corazón en dos. Saber que por un lado esa relación prohibida le daba algo de felicidad, pero por otro lado, al ser clandestina también le da un miedo atroz. Debe vivir en un sube y baja emocional horrible. A ratos me enojo con mi papá. Pienso, ¿por qué no puede simplemente enfrentar todo con la verdad? Sé que no es tan fácil, lo sé. Tiene casi 60 años, viene de una generación más conservadora. Debió ser muy difícil para él lidiar con su sexualidad. Probablemente se casó joven con mi mamá, intentando encajar en lo normal, y ahora después de media vida descubre que no puede ocultarlo más. No lo justifico por engañar a mi mamá, pero puedo entenderlo un poco.
A veces la vida es una mierda irónica. Él dándonos ejemplo de honestidad siempre, de valores, y mírenlo, viviendo una mentira. Debe odiarse a sí mismo por eso. Uf. Y me frustra que mi mamá haya contribuido a crear un ambiente donde él nunca se sintió libre de ser sincero. Porque en una familia más abierta quizá él habría salido del closet hace años y todos tan campantes. Pero en esta casa, imposible. Yo misma crecí con ciertos prejuicios que tardé en deconstruir, en parte por comentarios de mi mamá. Hoy por hoy, a mí no me importa la orientación de alguien, y me gustaría pensar que si mi papá me lo confesara, yo lo abrazaría y le diría que tiene todo mi apoyo. De hecho, eso es lo que quiero hacer. Quiero que sepa que no está solo, que yo estoy en su esquina. Quiero decirle, papá, te amo, sal del closet si eso te hará feliz. Deja a mamá si ya no la amas, vive tu vida. Pero luego me enfrento a la realidad, no es tan sencillo. Hay años de matrimonio, hay bienes, hay familia extendida que tal vez juzgaría, hay un hombre que no sé si lo ama de verdad o solo lo desea, hay tantas incógnitas. No sé qué hacer, de verdad no sé. Estoy muy preocupada. Cada vez que suena mi teléfono y veo que es mi mamá, mi corazón salta pensando, ¿ya se enteró? ¿Pasó algo? Vivo con esa ansiedad constante, esperando la catástrofe, y siento que estoy fallando como hija por no anticiparme a proteger a mi papá. Pero también soy hija de mi mamá, y no puedo simplemente unirme a una conspiración a sus espaldas sin sentirme mal. Esto es un asco, un desastre total. En fin, por ahora necesitaba sacar todo esto de mi sistema. Tal vez escribirlo aquí me ayude a verlo más claro, o quizá alguien que haya pasado por algo similar pueda aconsejarme, porque estoy muy perdida y asustada. Amo a mi papá y quiero verlo feliz, pero me aterra que este secreto termine en tragedia. A veces imagino el peor escenario, mi mamá atacándolo verbalmente hasta destrozarlo, y él encerrándose en el baño con una botella de pastillas. Dios, no quiero ni pensarlo, pero la idea me acecha. Gracias a quienes leyeron hasta aquí. Cualquier consejo o palabra de aliento vendría bien, porque siento que estoy cargando un peso enorme yo sola. Disculpen si esto es un poco caótico o largo, estoy escribiendo entre lágrimas y con el pecho apretado. Solo espero que pase lo que pase, mi papá pueda salir adelante sin derrumbarse y que mi familia sobreviva a lo que viene, si es que viene. Edición wow, no esperaba tantas respuestas y apoyo. En serio, muchas gracias a todos los que comentaron y me mandaron mensajes. No he podido responder a cada uno, pero les leí y me han hecho llorar, en el buen sentido. Algunos han preguntado si estoy segura de mi papá y Armando, que podría haber otra explicación. Aprecio la esperanza, pero lamentablemente las pruebas son demasiado contundentes. Créanme, yo también pensé en mil excusas antes de aceptar la verdad. También preguntan por qué no enfrento a mi papá directamente. La verdad, he tenido miedo de presionarlo y que se cierre, pero muchos me animan a hablar con él con amor, y creo que es lo que haré. Por ahora, decidí no decirle nada a mi mamá. Casi todos coinciden en que sería peligroso hasta que tengamos un plan o mi papá esté listo. Les haré caso, haré lo posible por acercarme a él. Gracias de nuevo por el apoyo y los consejos. Prometo actualizar en cuanto tenga algo más concreto que contar. Actualización unos días después, hola de nuevo. Quisiera decir que todo se arregló mágicamente, pero la vida no funciona así. Sin embargo, sí hubo avances importantes desde mi primer post. Tengo mucho que contar. Primero que nada, hablé con mi papá. Tuve la conversación con él finalmente. Y fue, sin exagerar, de los momentos más intensos y emotivos de mi vida. Después de leer sus consejos y reunir algo de valor, decidí invitar a mi papá a salir a dar una vuelta, solo nosotros dos. Lo llamé y le dije que si podíamos ir a comer el sábado, que tenía ganas de convivir con él a solas. Él aceptó enseguida. Creo que hasta sonó aliviado de que yo quisiera pasar tiempo juntos, considerando lo extraño que fue lo del otro día. El sábado lo pasé a buscar en mi coche. Cuando subió, noté que estaba un poco nervioso, sonreía, pero sus manos estaban inquietas, jugando con la hebilla del cinturón. Yo también estaba nerviosa, ¿para qué negarlo? No todos los días planeas confrontar a tu papá con probablemente el secreto más grande de su vida. Llevé las cosas con calma, fuimos a un restaurante tranquilo, hablamos de tonterías al principio, del clima, de cómo va mi trabajo, esas cosas. Se notaba que ambos esquivábamos el tema real, aunque sabíamos por qué estábamos ahí. Después de comer, le propuse caminar en un parque cercano. Pensé que al aire libre sería más fácil, sin la presión de mirarnos fijo en una mesa. Caminamos un rato en silencio hasta que reuní el coraje. Le dije literalmente con la voz temblando, «Papá, quiero hablar de lo que vi el otro día en tu computadora». Él se detuvo en seco. Nos sentamos en una banquita porque yo ya no podía con los nervios de seguir de pie. Papá se pasó las manos por la cara y me dijo en voz baja, «Lo siento, solo eso». Lo siento. Su mirada se llenó de lágrimas inmediatamente. Nunca jamás había visto a mi papá llorar de esa manera. Se me partió el alma en mil pedazos. Le puse una mano en el hombro y le dije, «No tienes que disculparte conmigo, papá.
Solo por favor necesito que seas honesto. Te prometo que no te juzgo, no te voy a amar menos, solo quiero entender y ayudarte. Él asintí, mirando al suelo, con lágrimas rodándole por las mejillas. Saque un pañuelo, mi papá siempre carga pañuelo y se seque un poco. Tardo en poder articular palabras. Yo esperaba, con mi corazón a punto de salirse del pecho. Finalmente me tomó de la mano, como cuando yo era niña, y me iba a decir algo importante, y me confesó la verdad, entre sollozos y susurros. Sí, es gay. Lo supo desde joven, desde antes de conocer a mi mamá, pero en su época y en su entorno eso no era una opción de vida. Sus padres, mis abuelos, eran sumamente estrictos, religiosos. Él creció pensando que sus sentimientos eran pecaminosos, algo vergonzoso que debía ocultar o curar. Cuando conocí a mi mamá en la universidad, la quiso de verdad, me dijo que la amó a su modo, que trató de reprimir cualquier otra inclinación y construir la vida correcta que todos esperaban de él, esposa, hijos, familia normal, y durante muchos años creyó lograrlo, o al menos se convenció de que podía aguantar. Dijo que a mi mamá la quería muchísimo como compañera, y por nosotras, sus hijas, sentía que valía la pena el sacrificio personal. Ustedes eran mi alegría y mi orgullo, yo podía soportar cualquier cosa por ustedes, dijo llorando. Yo ya también estaba hecha un mar de lágrimas a esas alturas. Le pregunté cuándo empezó a, ya saben, tener algo fuera del matrimonio. Me explicó que hace un par de años empezó a derrumbarse todo, que mi mamá se volvió especialmente cruel o distante más de lo normal, que él se sentía solo, fracasado y con una enorme tristeza de haber llegado a los 58 años sin ser auténtico. Dijo que cayó en depresión sin que nos diéramos cuenta, lo disimuló bien, según él, pero ahora que lo dice, yo noté cambios como mencioné antes. En medio de esa depresión, buscando algún tipo de apoyo emocional, se metió en grupos de chat en línea bajo un seudónimo, grupos de hombres gays mayores que compartían experiencias, consejos, ese tipo de cosas. Ahí conoció a Armando. Según me contó, Armando primero fue un amigo virtual con quien podía hablar honestamente de sus sentimientos, cosa que nunca antes había hecho con nadie. Se desahogó sobre su matrimonio, sobre su miedo, sobre nosotras, todo, y Armando le escuchó y le brindó comprensión. Eventualmente esa amistad se volvió algo más. Empezaron a tener conversaciones más personales, pasaron de lo emocional a también lo erótico, supongo. Aunque papá no entró en detalles de ese estilo, solo dijo ruborizado. Pasaron cosas, te imaginarás. Yo me ruboricé también, pero lo animé a seguir. Armando resultó ser un hombre de 42 años, abiertamente gay, que al principio no sabía que mi papá era casado. Papá admitió que al inicio le ocultó eso porque tenía miedo de que Armando lo juzgara o se alejara. Cuando finalmente se sinceró y le contó toda su situación, Armando reaccionó mejor de lo que esperaba, le dijo que entendía, que no lo iba a presionar a nada y que seguirían siendo amigos ante todo. La relación continuó y sí, eventualmente se conocieron en persona. Eso ocurrió hace poco más de un año. Al principio papá solo se vio con él un par de veces, en plan de amigos tomando café, nada malo según él. Pero la conexión fue creciendo. Papá me confesó esto con la voz bajita, terminé enamorándome hija, y rompió a llorar de nuevo. Yo no quería, peleé contra eso, pero me enamoré como un adolescente. En ese punto yo estaba abrazada a él en la banca, los dos llorando como tontos. Fue tan doloroso y a la vez liberador escucharlo admitir eso. Doloroso porque sé que implica una traición a mi mamá y a nuestro concepto de familia, pero liberador porque vi en su cara, por primera vez en mucho tiempo, la expresión de alguien que habla con la verdad, sin máscaras. Era mi papá, sin el escudo de hombre de familia perfecto que siempre cargó. Solo un ser humano asustado y enamorado a la vez, arrepentido pero esperanzado. Le pregunté qué planeaba hacer. Si pensaba seguir con esa doble vida indefinidamente, él negó con la cabeza, dijo que estaba atrapado, que todos los días piensa en decirle la verdad a mi mamá, pero que cuando la ve simplemente no puede. No quiero hacerle daño. Sé que le he fallado, pero no puedo verla sufrir por mi culpa. Le rebatí con delicadeza. Papá, ¿no crees que ya la estás lastimando de todos modos, solo que a sus espaldas? Y te estás lastimando tú. Él soltó un suspiro tembloroso y respondí, lo sé, pero cada vez que lo intento me da pánico. Tu madre puede ser muy cruel y tengo miedo de su odio, de su venganza. Me contó algo que me dejó fría. Mi mamá ya sospechó algo hace años. Según papá, hace unos 5 o 6 años, antes de que Armando existiera, creo. Pero cuando papá ya estaba muy distante en la intimidad, mi mamá una vez le reclamó llorando y furiosa que él ya no la deseaba y le soltó. ¿Será que te gustan los hombres o qué te pasa? En tono despectivo. Papá se asustó tanto en ese momento que lo negó todo vehementemente, le juro que no, que cómo creía eso. Y ella le respondió algo así como, más te vale porque si no te mato, me matas, nos matas a todas, refiriéndose a que nos arruinaría la vida supongo. Sí, así de dramática y tóxica fue la escena. Después de eso nunca volvieron a hablar del tema, pero papá se quedó con terror de que a mamá se le ocurra que es verdad, porque sabe que ella reaccionaría con ira y repulsión.
Él cree que ella no lo manejaría como mi esposo es gay, nos divorciamos y ya, sino que lo vería como la peor de las traiciones y una vergüenza personal, y quería agastrarlo en el fango. Francamente, conociendo a mi mamá, creo que tiene razón en tener miedo. También me confesó que en sus momentos más oscuros ha pensado en hacer algo definitivo. Usó esa palabra, definitivo. Yo entendía a qué se refería. Se me heló la sangre y lo abracé muy fuerte. Le dije, por favor, nunca pienses eso, papá. Te necesitamos aquí, yo te necesito. Lloramos otro poco. Le pregunté si Armando sabía de ese estado emocional, si lo apoyaba. Me dijo que Armando sí sabe que él está deprimido y que siempre lo anima a que busque ayuda profesional. Incluso me dijo que Armando llevaba rato insistiéndole en que me lo contara a mí o a mi hermana, que buscara un aliado en la familia. Armando suena bastante comprensivo, la verdad. Le estoy agradecida porque al menos mi papá tuvo a alguien con quien desahogar todo esto antes de quebrarse. En fin. Estuvimos como 2 horas en el parque, hablando, llorando, riendo un poco también. Sí, increíblemente hubo risas nerviosas en medio del llanto. Como cuando me confesó que la primera vez que fue a un bar gay no sabía ni qué bebida pedir y terminó tomando una Coca-Cola mientras todos a su alrededor bailaban y se sintió abuelito. Nos reímos de imaginarlo ahí todo fuera de lugar. Fue muy extraño pero hermoso a la vez. Conectar con mi papá de esta manera tan honesta y vulnerable. Siento que ahora lo conozco más de lo que lo conocí en 30 años, y él me dijo que se sentía como si le hubieran quitado un piano de encima al poder hablar conmigo. Que jamás imaginó que yo lo apoyaría así. Le respondí, papá, pues soy tu hija. ¿Cómo podría no apoyarte? Lo único que quiero es que seas feliz. Nos abrazamos largo rato. Al despedirnos ese día, le hice prometer que buscaría un terapeuta. Le dije que lo acompañaría si quería, o que al menos fuera él solo para manejar todo esto con ayuda profesional. Al principio dudo, psicólogo. ¿Para qué? Ya estoy viejo para eso. Pero luego accedió en intentarlo, sobre todo porque le mencioné que su salud mental me preocupaba demasiado. Le dije muy seria que no quería perderlo, que lo necesitaba vivo. Creo que cuando verbalice eso, él se dio cuenta del impacto que tendría en mí si él hiciera alguna tontería. Lo vi asustarse y a la vez comprometerse. Me prometió que jamás atentaría contra su vida. Quiero creerle. También acordamos algo importante. Por ahora, no le diremos nada a mi mamá. Yo sé, quizás suena mal seguir ocultándolo, pero él me pidió tiempo. Tiempo para ordenar sus emociones, para hablar con un profesional, e idealmente para encontrar la manera menos horrible de enfrentar a mamá. Quiere quizás consultar a un abogado también antes de cualquier movida, porque sinceramente teme que mi mamá le quite todo en el divorcio o que lo denuncie por alguna tontería. No sé, hay gente que hasta inventa cosas para joder al otro. Además, él quiere ser quien se lo diga a mi hermana primero, llegado el momento, para no cargarme solo a mí con el secreto. Me parece justo. Nos despedimos esa tarde con mucho amor. Llegué a casa y lloré otro buen rato, pero esta vez era un llanto más aliviado. Ya no estoy sola con esto. Ahora mi papá sabe que lo sé y nos tenemos el uno al otro. El problema de fondo obviamente sigue ahí, pero al menos dimos un paso enorme. He estado pasando casi todos los días por casa de mis padres desde entonces con la excusa de visitarlos, pero realmente es para monitorear cómo van las cosas. Y algo curioso, noté a mi papá un poquito más ligero. Sigue tenso cerca de mi mamá. Eso no va a cambiar mientras viva con ella ocultándole la verdad, pero cuando logra escaparse conmigo un momento, me sonríe de forma genuina. Hasta bromeamos con memes que le muestro en mi cel. Sí, ahora le ando enseñando memes yo para compensar, jaja. Es como si ahora tuviéramos un entendimiento secreto. Creo que se siente menos solo, y yo también. Con mi mamá, por otro lado, la dinámica sigue igual de tensa que siempre, aunque ahora yo la resiento más. Cada comentario venenoso que le hace a papá me da ganas de gritarle, pero me contengo. Incluso evito hablar mucho con ella para no desgastarme. Me limito a lo cordial. Trato de no juzgarla completamente, porque supongo que también es fruto de sus frustraciones. Pero maldita sea, a veces me cuesta no odiarla un poquito por lo ciega y cruel que puede ser, especialmente sabiendo lo que sé de papá. En fin, al menos ahora tengo la esperanza de que esto termine de una forma menos catastrófica de lo que imaginaba. Claro, sé que lo peor aún no llega. Eventualmente habrá que encarar a mi mamá, revelar el secreto y ver cómo se rompe todo, pero con suerte estaremos mejor preparados para entonces. Les agradezco de nuevo el apoyo. De verdad, sus palabras me dieron la fuerza para dar el paso de hablar con papá. Él también les manda las gracias. Le conté que personas en internet, anónimas pero amables, nos aconsejaron, se sorprendió, de que a gente desconocida le importara nuestra historia. Seguiré actualizando conforme pasen más cosas. Crucen los dedos por nosotros, por favor. Esto aún es un campo minado, pero al menos ya no camino sola. Actualización 2, un par de semanas después. Hola de nuevo a todos. Ojalá pudiera decir que las cosas siguen tranquilas, pero la verdad esta última semana explotó la bomba que tanto temíamos. Trataré de relatarlo lo mejor posible porque todavía estoy con los nervios de punta.
Todo pasó hace 3 días. Mi mamá se enteró. Sí, descubrió todo y no de la manera ideal precisamente. Aún me tiemblan las manos al recordar la escena. Fue, sin exagerar, el episodio más feo que he presenciado en mi familia. Verán, a pesar de nuestros esfuerzos por ser discretos, hubo algo que no previmos, la intromisión de un tercero chismoso. Resulta que una vecina nuestra, bueno, de mis padres, la típica señora metiche del barrio, vio algo que no debía y se encargó de esparcir el rumor como pólvora. Según luego supimos, la vecina en cuestión, llamémosla Doña Rosa, vio a mi papá subirse al auto de un hombre desconocido hace unos días, muy temprano por la mañana. Ese hombre era Armando, que pasó por él para ir a un motel. Esto lo supe después por mi papá, pero ahora les cuento la versión de Rosa. Esta señora, al parecer, estaba barriendo su banqueta cuando vio a mi papá salir furtivamente, mirar alrededor y luego meterse rápido en un coche que lo esperaba en la esquina. Claramente, a sus ojos de águila chismosa, eso fue sospechoso. En lugar de pensar que era un amigo llevándolo al trabajo o algo inocente, a la buena mujer se le ocurrió seguirlos en su propio auto. ¿Quién hace eso? Pues Doña Rosa, aparentemente. Los seguía lo suficiente como para verlos entrar a un motel a las afueras de la ciudad. Un motel, imaginen lo que pensó. En pocas horas, el chisme ya circulaba entre algunas vecinas. Al esposo de Martita, mi mamá, lo vieron entrar a un motel con alguien, que no era una mujer, era otro hombre. Ya saben cómo retuercen todo. No sé exactamente cómo le llegó a mi mamá, pero me imagino que alguna amiga caritativa vino a contarle con falsa preocupación. Yo esa mañana estaba en mi trabajo, cuando de pronto recibí una llamada de mi hermana histérica diciéndome, ven a casa ya, por favor, mamá se volvió loca y papá. Ni acabó la frase, solo escuché gritos de fondo y se cortó la llamada. Salí volando. Creo que nunca había manejado tan rápido en mi vida. Iba con el corazón en la garganta imaginando cualquier escenario. Quizás mi mamá confrontó a mi papá con el chisme, quizás había pelea. No tenía idea de la magnitud. Cuando llego, la escena era caos puro. Mi mamá había tirado al suelo el contenido de varios cajones, ropa de mi papá esparcida por la sala, papeles, incluso vi fotografías rotas. Mi hermana estaba intentando calmar a mi mamá, que estaba fuera de sí, gritando insultos. Y mi papá, él estaba de pie junto a la puerta con 2 maletas medio llenas, luciendo completamente devastado, pálido, con la mirada perdida y lágrimas secas en las mejillas. Tenía un rasguño sangrante en la mejilla izquierda. Apenas crucé el umbral, escuché a mi mamá vociferar. Mentiroso, degenerado, maldito seas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Y otros insultos mucho peores que me duele repetir. Lo estaba llamando de todo, maricón, enfermo, asqueroso, traidor. Y entre palabrota y palabrota lloraba con un llanto rabioso que daba miedo. Mi hermana la sostenía del brazo suplicando, mamá ya, por favor. Me interpuse de inmediato entre mi mamá y papá, porque honestamente temí que ella lo golpeara. Su rostro estaba desencajado de ira, nunca la vi así. Nos gritaba a todos. Cuando me vio llegar, me señaló con el dedo y gritó, y tú seguro lo sabías, ¿verdad? Todos ustedes sabían que otra vez una palabrota horrible me estaba viendo la cara. Juro que casi sentí las venas de su cuello a punto de reventar. Traté de hablar serena, aunque por dentro yo estaba en pánico. Mamá, cálmate por favor, podemos hablar sin gritar. Pero ella no escuchaba razones, arremetió con más fuerza, calmarme. Tu padre es un maldito adultero asqueroso, y encima con un hombre, nos humilló, nos destruyó la vida. Luego se abalanzó hacia papá con puños cerrados. Yo la detuve del hombro y recibió mi hermana también un empujón en el caos. Papá no se movió, no reaccionaba siquiera. Estaba en shock total, solo lágrimas cayendo en silencio. Creo que en ese punto ni siquiera se defendía porque sentía que merecía el castigo. Eso me partió el alma. Fue un torbellino de minutos donde todos hablábamos, o más bien gritábamos encima del otro. Mi mamá gritaba insultos y acusaciones, mi hermana lloraba y le decía, mamá, por favor, ya basta. Yo intentaba mediar y proteger físicamente a papá poniendo mi cuerpo de escudo. Logré gritar lo suficientemente fuerte para que mi mamá me pusiera atención unos segundos. Ya entendimos que estás dolida, pero no ganamos nada con violencia. Por favor, paremos. Le dije que pensara en los vecinos, que todos podían oír. Honestamente me valían los vecinos, pero apelar a su orgullo fue lo único que se me ocurrió. Funcionó un poco. Ella dejó de intentar golpearlo y se derrumbó en el sofá, sollozando con las manos en la cara. Empezó entonces el llanto dramático. ¿Por qué a mí? ¿En qué fallé yo para que mi esposo prefiera acostarse con un hombre? 30 años de matrimonio tirados a la basura. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Yo la escuchaba y, aunque entiendo su dolor por la traición, me hervía la sangre su enfoque en la vergüenza. Vergüenza, como si mi papá hubiera hecho esto solo para humillarla a ella cuando estaba claro que él mismo vivía atormentado. Sentí pena por ambos de formas diferentes, mamá llorando su ego herido y su soledad, papá de pie como un fantasma roto, tragando culpabilidad y vergüenza. Aproveché que ella estaba relativamente quieta en el sofá para acercarme a mi papá.
Lo tomé del brazo y le susurré, vámonos de aquí ahora. Él apenas reaccionó, murmuró, no, no tengo a dónde ir. Se me hizo un nudo en la garganta. Le dije, si tienes conmigo, vente a mi casa. Mi mamá escuchó eso y comenzó a reírse artísticamente entre lágrimas. Sí, llévatelo. Llévense a este maldito, que se vaya con su maric. Se cayó un segundo con su amante. Váyanse los dos, no quiero volver a verlos. Mi hermana se sobresaltó. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Papá es? Y mamá la interrumpió gritándole, tu papá es un pervertido que nos engañó a todas, no lo defiendas. Ahí mi hermana rompió en llanto también, suplicando que no hablase así. Yo me metí, mamá, ya basta de insultos. Papá va a irse por ahora para que se tranquilicen las cosas. Por favor, cálmate. Tenía la voz temblorosa pero firme. Volteé a ver a papá, quien apenas articuló, lo siento, una y otra vez entre dientes. Le puse mi mano en la espalda y comencé a guiarlo hacia la puerta. Mi mamá se levantó de golpe y gritó sin vergüenza. Ni creas que te vas tan tranquilo, te vas a arrepentir, me oyes, me las vas a pagar. Ese grito final fue escalofriante. Papá se detuvo en seco y por primera vez reaccionó a sus palabras. Se giró un poco y la miró con unos ojos llenos de dolor y rabia contenida. Con la voz quebrada pero alta le dijo, Martina, ya me quitaste todo lo que podía darte. No me queda nada. Toma la casa, toma el dinero, lo que quieras, pero déjame en paz. Fue tan triste oírlo. Mi mamá se quedó pasmado unos segundos y luego escupió. Claro que voy a tomarlo, es lo mínimo por aguantar a un enfermo como tú. Yo temía que eso se volviera a salir de control, así que prácticamente empujé a papá fuera de la casa antes de que siguieran hiriéndose con palabras. Mi hermana nos siguió, llorando sin saber qué hacer. Le dije que me llamáramos tarde, que ahora lo importante era que ambos se calmaran por separado. Ella asintí, abrazándome. Le susurré al oído, estoy de tu lado y del de papá, hablamos luego. Ella asintí con la cabeza, creo que entendí. Logré meter a papá en mi coche junto con las 2 maletas, que por suerte ya estaban listas, supongo mi mamá le había ordenado que empacara. Mientras arrancaba, vi por el retrovisor a mi mamá salir hasta el porche, histérica, gritándonos groserías y cosas como, no vuelvas, maldito. Mi hermana la intentaba meter de nuevo, un drama total. Yo aceleré y salimos de ahí. Manejé unas cuantas calles sin rumbo, solo para alejarnos. Papá se desmoronó. Se echó a llorar descontroladamente en el asiento del copiloto. Yo también lloraba, pero trataba de mantener cierta claridad para conducir. Lo único que podía decirle era, tranquilo, ya pasó, ya pasó. Aunque los dos sabíamos que en realidad apenas estaba empezando lo difícil, encontré un lugar para estacionarme un momento porque papá apenas podía respirar de lo agitado que estaba. Paré el auto frente a un parque y me quedé ahí sosteniendo su mano, esperando a que se calmara un poco. Él repetía lo arruiné todo, soy basura, perdón, perdón. Y yo tratando de consolarlo, ya, aquí estoy, no digas eso papá, ya no estás solo, te vamos a ayudar. Cuando pudo hablar más coherentemente, lo primero que dijo fue, tú también me odias. Con una mirada perdida, casi grité de dolor de oírlo. No, papá, no, yo te amo. Por favor no pienses eso. Estoy triste por lo que pasó, sí, pero no te odio. Estoy aquí contigo, ¿no ves? Lo abracé lo mejor que pude sobre el freno de mano del coche. Después de un rato le pregunté dónde quería ir. Le ofrecí mi apartamento, claro, pero él dudó. Dijo que no quería invadirme, ni ser una carga. ¿Pueden creerlo? Mi pobre papá, después de ser prácticamente echado de su propia casa, aún preocupado de molestarme. Le insistí, tonterías, tú vas a quedarte conmigo el tiempo que haga falta. Sin embargo, al final decidimos otra cosa por esa noche. Lo llevé a casa de Armando. Sí, suena loco, pero escuché mi instinto. Papá no paraba de mirar su teléfono como queriendo escribirle y no se atrevía. Yo le dije, llámalo, él te quiere, ¿no? Te haría bien estar con él ahora. Al principio papá dijo que no, que qué pena presentarse así, que tal vez Armando se asustaría, pero yo sabía que Armando probablemente estaba preocupadísimo, porque seguro papá no había podido contestarle en todo el lío. De hecho, cuando revisó bien su móvil, tenía como 20 llamadas perdidas de Armando. Resulta que mientras mi mamá desataba la tormenta, ella tomó el teléfono de papá y llamó a Armando desde el suyo, insultándolo también. Lo deducimos luego porque Armando le contó a papá. Imaginen, tu amante es loca esposa te llama y te dice que sabe todo y te lanza amenazas. Al parecer lo hizo antes de reventar con nosotros, así que Armando ya estaba al tanto de que se había descubierto el pastel. Papá se asustó mucho al ver las llamadas perdidas y unos mensajes de Armando que decían, ¿estás bien? Por favor dime que estás bien. Te amo. Estoy preocupado, contesta. Le dije, respóndele, dile que estás conmigo y que estás bien. Papá escribió con manos temblorosas. Inmediatamente sonó su celular. Armando lo estaba llamando de vuelta. Me estacioné de nuevo para que pudiera hablar con calma. Papá contestó y se quebró otra vez al oír la voz de Armando. Solo alcanzó a decir, me descubrí o me corrió de casa, y luego lloraba. Pude oír a Armando por el altavoz decirle con urgencia, ¿dónde estás? Voy por ti ahora mismo. En menos de 20 minutos, Armando llegó al lugar donde estábamos. Le compartí mi ubicación.
Cuando lo vi, me quedé en shock un segundo. No lo conocía más que por aquella foto borrosa que vi de reojo, pero en persona era distinto. Traía una cara de pánico mezclado con determinación. Se notaba que había salido deprisa, venía con playera y shorts, como que solo agarró lo primero. Al bajarnos del coche, Armando prácticamente atrapó a mi papá en un abrazo. Lo abrazó tan fuerte y papá se derrumbó en sus brazos a llorar otra vez. Yo miraba esa escena con lágrimas en los ojos también. Era como ver a un niño perdido encontrar refugio. Armando le acariciaba la cabeza diciéndole, tranquilo mi amor, ya estoy aquí, ya pasó todo. Y en ese momento supe que pese a las circunstancias locas, Armando sí lo ama de verdad. Se me salió un sollozo que me delató, porque Armando levantó la vista y me notó ahí parada indecisa. Se acercó y para mi sorpresa me abrazó a mí también. Gracias, me dijo con la voz quebrada, gracias por traerlo, por cuidarlo. Yo no pude ni hablar, solo asentí, limpiándome la nariz. Después de recomponernos un poco, hablamos los tres. Decidimos que lo mejor era que papá se quedara con Armando por ahora, al menos esa noche, ya que él podía ofrecerle no solo techo, sino apoyo emocional inmediato. Yo le dejé claro a Armando, confío en ti. Por favor, cuídalo, está muy frágil. Armando casi se ofendió de que lo dudara. Claro que sí, yo lo voy a cuidar. No te preocupes por nada esta noche. Mañana entre todos veremos qué hacer. Intercambiamos números, ya que antes no teníamos contacto directo. Él me envió la ubicación de su departamento por cualquier cosa. Le dije que más tarde iría yo con calma a llevar algunas cosas que papá pudiera necesitar, pero papá insistió en que tenía suficiente con lo de las maletas por ahora. Antes de irme, hablé a solas con papá un momento. Le dije, te quiero, descansa por favor, vamos a salir de esta sí. Nos abrazamos, se le veía exhausto el pobre. Me preocupaba dejarlo, pero supe que con Armando estaría contenido. Además, él quería quedarse. Le vi en los ojos un destello de paz dentro de todo, como un atisbo de ahora puedo estar con quien quiero sin ocultarme. Eso me dio consuelo entre todo el desastre. Ya de madrugada llegué a mi apartamento. No pude dormir casi nada. La adrenalina me duró horas. Esta noche recibí mensajes de mi hermana. Estaba muy afectada, como era de esperarse. Me dijo que después de que nos fuimos, mi mamá estuvo horas llorando y maldiciendo a papá, y que amenazó con meter abogados y exprimirlo hasta el último centavo. Mi hermana estaba en shock descubriendo tanto odio en mamá. Yo traté de consolarla y le prometí que hablaríamos con calma pronto. Ella también me pidió perdón. ¿Por qué? No sé, supongo por no haber visto venir esto. Le dejé claro que no había culpa de nuestra parte, que nuestros padres son adultos con sus problemas y nosotras solo podemos apoyar. Le dije que amábamos a ambos y que íbamos a intentar no romper la familia más de lo que ya está. No sé si eso sea posible, pero era lo que necesitaba escuchar, supongo. Al día siguiente fui al departamento de Armando. Llevé víveres, ropa extra para papá y sinceramente quería conocer mejor al hombre que tiene el corazón de mi papá en sus manos. Papá se veía más calmado, aunque obviamente triste. Tenía los ojos hinchados, pero me recibió con un abrazo fuerte. Armando nos preparó café y nos sentamos a conversar los tres. Hablamos de lo obvio, qué paso seguir. Papá quiere darle unos días de espacio a mamá antes de intentar contacto. Yo le sugerí que tal vez sería bueno que la próxima comunicación sea vía abogados para evitar más agresiones directas. Estuvo de acuerdo, no tiene caso que él llame si ella solo va a gritarle ofensas. Mejor formalizar la separación con terceros de por medio. Eso lo decidió en frío con dolor, porque me dijo, jamás imaginé que terminaría así. Yo creí que envejeceríamos juntos, amargados tal vez, pero juntos. Qué triste todo. Yo, aunque me duela por la familia que conocí, en el fondo siento que este divorcio es lo mejor. Mi papá ya no tendrá que fingir, y mi mamá, aunque ahorita esté furiosa, quizá encuentre una vida diferente lejos de alguien a quien claramente tampoco hacía feliz. Hablamos de dinero. Papá va a dejarle la casa a mi mamá, así como parte de los ahorros. Dice que no le importa, que él puede empezar de cero en algo pequeño. Armando incluso se ofreció a apoyarlo si necesitaba. Eso me conmovió, pero espero que papá se valga por sí mismo primero. No quiere depender de nadie. También mencionamos el tema de la familia extendida. Ya muchos chismes volaban. De hecho, me enteré que doña Rosa, la vecina, ya le contó a medio vecindario la escandalosa historia. Algunos familiares llamaron a mi teléfono y al de mi hermana, pero decidimos no responder por ahora. No queremos avivar más el fuego. Mi hermana está de acuerdo en que hay que manejar esto con discreción hasta donde se pueda, pero es difícil silenciar rumores. Supongo que eventualmente tendremos que afrontar miradas y comentarios. Ya cruzaremos ese puente luego. Lo más importante, mi papá está a salvo de sí mismo, lo vigilo emocionalmente, y Armando también, no lo dejan solo mucho tiempo, cosa que agradezco. A salvo de la furia inmediata de mi mamá, que esperemos se calme con el tiempo. Mi mamá,
Bueno, ella está en su casa lamiendo sus heridas y maquinando su venganza, supongo. A través de mi hermana nos hizo saber que no quiere vernos a ninguno por unos días. Mi pobre hermana está con ella para que no se descompense. Tiene algo de presión alta, no vaya a darle algo. Dentro de lo malo, me alegra que mi hermana se quede, así no está sola mamá. Me preocupa un poco que mi hermana quede en medio ahora, pero le dije que en cuanto mamá esté más tranquila, las tres, mamá, ella y yo, deberíamos hablar sin papá de por medio para abordar las cosas civilizadamente. No sé si eso sea posible pronto. Mamá sigue muy alterada por lo que supe. Tiene ataques de llanto y luego rabia. Es un duelo al final. La vida que creía tener se murió de golpe. Pese a todo lo que detesto de su actitud, intento tenerle compasión. No debe ser fácil para ella procesar que su esposo no solo la engañó, sino que en realidad nunca pudo amarla plenamente porque prefiere a los hombres. Debe ser un golpe al ego inmenso y a sus valores conservadores. Su homofobia internalizada seguro la hace pensar que esto es lo peor que pudo pasarle. ¡Ay, mamá! Aún así, no justificaré sus amenazas ni violencia. Parte de mí está muy enojada con ella por la forma en que lo manejó, pero bueno, reaccionó como reaccionó. Espero que con el tiempo, aunque jamás lo apruebe, al menos baje las armas y se pueda dialogar sin gritos. En cuanto a Armando, he de decir que me ha sorprendido gratamente. Se nota que quiere genuinamente a mi papá. Desde que llego a rescatarlo, lo ha tratado con tanta ternura y respeto. En mi presencia, siempre fue muy educado y conmovido. Incluso me dijo que él no planeaba entrometerse en una familia, pero que no pudo evitar enamorarse y que entiende el dolor que estamos pasando todos. Me prometió que va a cuidar de mi papá y apoyarnos para que supere todo esto. Yo le agradecí. Le dije, sé que esto es extraño, pero gracias por ser su apoyo cuando nosotras no supimos verlo. Nos dimos otro abrazo. La verdad, nunca pensé estar abrazando al amante de mi papá y llevándonos bien, pero la vida es así de bizarra. Solo quiero que mi papá tenga amor, venga de donde venga, porque se lo merece después de tantos años de infelicidad. Así que así están las cosas ahora. Papá y Armando de momento están viviendo juntos, supongo. Yo los visito a diario o nos llamamos. Mi hermana se queda con mamá por ahora, lo cual respeto, ella también está en posición difícil. Queda un largo camino, el divorcio, repartir bienes, la bomba social con la familia y conocidos. Pero al menos ya no hay secretos. Lo que temíamos que ocurriera, ocurrió. Y saben, sí, fue horrible, pero en el fondo siento un extraño alivio de que ya explotó. Ahora solo queda recoger los pedazos y reconstruir. Tengo fe en que mi papá va a estar mejor. A pesar de que lo veo triste, también lo percibo más libre. Ya no tiene que fingir, ya no tiene que llegar a esconder el celular, ya no tiene que mentir cada día. Eso tarde o temprano le daré paz. Lo noto cuando estoy con él y Armando. A veces se le escapa una pequeña sonrisa de contento natural, como cuando Armando le hace cariño pensando que no los veo. Es algo bonito dentro de toda esta tragedia. En cuanto a mi mamá, no sé qué vaya a pasar. Temo que su odio la consuma. Espero que acepte ayuda también. Terapia, apoyo de amigas de verdad, no chismosas. Le dije a mi hermana que intente convencerla de ir a terapia individual porque esto la rebasa. No sé si acceda. Probablemente no porque ella siempre dice que no está loca para necesitar psicólogos, pero valdría la pena. De momento vamos día a día. Mañana tengo cita con un abogado de confianza. Voy a ir con papá para asesorarlo. Hay que hacer las cosas bien y protegerlo, porque mi mamá cuando esté más fría seguramente vendrá con todo por lo legal. Aunque papá esté dispuesto a darle lo que sea, quiero asegurarme de que él también quede con lo justo y que ella no lo deje en la calle solo por venganza. Ambos tienen derechos. Gracias por leer otra vez. Aprecio muchísimo tener este espacio para soltar todo. Me han llegado mensajes tan lindos que de verdad siento un abrazo colectivo. Muchos me dicen que soy fuerte. La verdad no sé si lo soy. He actuado en piloto automático por amor a mi papá. Pero gracias por creer en mí. Los mantendré informados. Cruzamos por la tormenta, pero aún falta llegar al otro lado. Actualización 3. Un par de meses después. Hola de nuevo. Ha pasado algo de tiempo y por fin puedo traerles una actualización, posiblemente la última, porque las cosas han encontrado un nuevo cauce. Han sido semanas muy intensas, pero al fin la polvareda está asentándose. En resumen, mis padres están en proceso de divorcio, mi papá está iniciando una nueva vida, y sorprendentemente todos seguimos vivos. Ahora les cuento con más detalle. Después de la explosión, vino la resaca emocional. Los días posteriores fueron de gestiones y también de muchas conversaciones difíciles entre los involucrados, por separado, claro. Primero lo legal, con la ayuda del abogado que les mencioné, se procedió a iniciar la demanda de divorcio por mutuo acuerdo. Sí, logramos convencer a mi mamá de que fuera mutuo acuerdo y no un pleito legal prolongado. ¿Qué la convenció? Bueno, la verdad es que mi hermana fue clave aquí. Mi hermana, después de procesar el shock inicial, terminó apoyando a papá también. Ella pasó días muy duros lidiando con mi mamá en crisis, pero me confesó que ver el odio ciego de mamá le hizo darse cuenta de muchas cosas. En especial, se dio cuenta de cuánto había sufrido papá en silencio.
Ella misma recordó episodios del pasado donde mi papá daba indicios de infelicidad y mi mamá lo trataba mal. Se sintió culpable de no haberlo visto antes, igual que yo inicialmente. Le dije que no nos culpáramos, que papá lo ocultó bien, pero entiendo su sentimiento. El caso es que mi hermana, al ver la actitud vengativa de mamá, que hablaba de sacarle hasta el último peso y arruinarlo públicamente, decidió ponerse firme con ella. Hubo una acalorada discusión entre ellas, que por suerte yo no presencié, me enteré después. Mi hermana básicamente le dijo a mamá que si quería pelear sucio contra papá, lo haría sin el apoyo de sus hijas, e incluso que si intentaba difamarlo públicamente, ella saldría a defenderlo con la verdad. ¡Wow! Eso me dejó impresionada y orgullosa de ella. Nunca imaginé que se le plantaría así. Pero supongo que ver la destrucción de tu familia te hace tomar partido eventualmente, y mi hermana eligió el lado de la empatía. Mi mamá se sintió acorralada, de pronto se veía sola en su cruzada de odio, porque nosotras no íbamos a jugar ese juego. Creo que también sus propios hermanos, mis tíos, la frenaron un poco. Aunque son conservadores, cuando supieron por ella misma que les llamó para llorarles, le dijeron que no hiciera locuras, que un divorcio es mejor llevarlo en paz, al menos en lo económico. Obvio la parte de papá es gay. No la aceptan del todo, pero algunos familiares nos han mostrado apoyo discreto a nosotras, como que entienden que esta es la realidad y hay que adaptarse. Así que finalmente mi mamá accedió a negociar. Las condiciones quedaron más o menos así. Ella se queda con la casa familiar, ya está a su nombre en proceso. Papá le cede un porcentaje mayor de los ahorros compartidos y un terreno que tenían. A cambio, ella no tocará la pensión de papá ni su coche y no exigirá pensión alimenticia. Ambos están cerca de la jubilación. De hecho, papá planea jubilarse anticipadamente en cuanto salga el divorcio. Básicamente, le dejamos lo material que ella quería asegurándose de que papá no quede desamparado. Él se quedará con suficiente dinero para comprarse un pequeño departamento modesto y vivir sin lujos, pero sin estrecheces extremas. Papá firmó todo sin pelear. Honestamente, a él lo material nunca le importó tanto. Estaba dispuesto a darle lo que fuera. Lo único que pidió fue que nos dejara a nosotras, sus hijas, fuera de cualquier pleito. Y así ha sido, al menos formalmente. En paralelo a lo legal está lo emocional. En estos 2 meses, cada quien ha ido encontrando su nueva normalidad. Mi papá sigue viviendo con Armando, provisionalmente. Armando prácticamente lo adoptó en su hogar y, ¿qué puedo decir? Lo veo muy bien cuidado. Ambos decidieron tomarse unas vacaciones hace unas semanas. Se fueron los dos solos a una casita en la playa, propiedad de un amigo de Armando, y pasaron ahí casi 10 días desconectados del mundo. Esa escapada le sentó de maravilla a papá. Cuando regresó, lo oí, ¿cómo describirlo? Sereno. Sí, estaba bronceado, un poco más relleno. Armando cocina rico, jaja, y con una paz en la mirada que hacía años no le veía. Me abrazó fuerte al volver y me dijo gracias por permitirme esto. Casi lloro, le respondí que él se merecía ser feliz, punto. Él y Armando ahora viven su relación abiertamente, bueno, dentro de su círculo cercano. Todavía no van agarrados de la mano por la calle ni nada, papá sigue siendo reservado, pero al menos en su condominio Armando lo presentó como un amigo viviendo temporalmente. Sospecho que los vecinos ahí ya se imaginan, pero no importa. Papá me dijo que piensa rentar su propio depa después del divorcio, porque no quiere depender de Armando ni apresurarse a la cohabitación permanente. Quiere hacer las cosas bien con tiempo y Armando lo apoya. Me parece sabio. Aunque a veces bromeo con que parecen una pareja de recién casados porque se les ve el brillo en los ojos. Sí, ya puedo bromear con eso, imagínense, mi relación con papá está mejor que nunca. Nos hablamos todos los días, así sea para mandarnos memes o un ¿cómo amaneciste? Él empezó terapia con un psicólogo LGBTQ, especialista en casos de salir del closet tardíamente. Al principio estaba renuente, pero tras todo el caos aceptó que necesitaba guía profesional para reconstruir su autoestima y enfrentar la nueva vida. Va bien, según me cuenta. Ha confrontado mucha culpa y está aprendiendo a perdonarse. También yo he asistido a algunas sesiones familiares con él, lo cual nos ayudó a procesar juntos todo lo vivido. Es fuerte, pero necesario. ¿Y mi mamá? Bueno, con ella la situación es más delicada. Al principio se negó rotundamente a ir a terapia. Siguió encerrada en su odio por varias semanas. Mi hermana me contaba que se despertaba y enseguida empezaba con monólogos de rencor, que si papá arruinó su vida, que si qué va a decir la gente, que si pobres de nosotras con la vergüenza de tener ese padre, etc. Mi hermana se hartó y se vino unos días a mi departamento para tomar un respiro, dejándola sola porque simplemente ya no la aguantaba. Y entiendo, debe ser agotador tratar de calmar a alguien que no quiere calmarse. Durante esos días sola parece que mi mamá reflexionó un poco, o al menos se dio cuenta de que estaba alienando a sus hijas también. Un domingo cualquiera sorpresivamente me llamó por teléfono. Yo vi su nombre en la pantalla y me preparé para cualquier cosa, pero no sonaba furiosa esta vez. Sonaba cansada. Me pidió que fuéramos a comer las tres, ella, mi hermana y yo, a un restaurante neutral para hablar.
Accedimos con algo de recelo pero con esperanza. Esa comida fue tensa al inicio. Mi mamá llegó con lentes oscuros. Seguramente había estado llorando antes, porque sus ojos estaban hinchados cuando se los quitó. Nos dijo, sin rodeos, sé que he estado muy mal. Las lastimé a ustedes también con mis palabras. Lo siento. Mi mamá pidiendo perdón. Casi me atraganto con el agua. Asentimos en silencio. Luego ella, mirando fijamente su servilleta, soltó, no puedo perdonar lo que su padre hizo, nunca. Pero tampoco puedo cambiarlo, tengo que aceptarlo, supongo. Fue un momento triste, ver a mi mamá tan derrotada en su tono. Le dijimos que entendíamos su dolor, pero que valorábamos que intentara salir del odio. Mi hermana aprovechó para sugerirle de nuevo terapia, y esta vez mi mamá aceptó intentarlo. ¡Milagro! Creo que noto que sin ayuda profesional iba a perder también a sus hijas, porque honestamente nosotras ya no toleraríamos más toxicidad. Así que ahora ella está yendo a un grupo de apoyo para mujeres divorciadas mayores y tiene citas con un terapeuta. No sabemos detalles porque no le gusta hablar mucho de eso, pero al menos lo está haciendo. Su actitud hacia Papa sigue siendo fría y de cero contacto, lo cual es comprensible. No espera ser su amiga ni nada, ni él tampoco quiere cercanía, obvio, pero al menos ya no anda vociferando insultos. Incluso le dijo a sus hermanos que no hablaran mal de él frente a ella, porque bastante tiene con lo suyo. Eso es lo más parecido a paz que podíamos aspirar de su parte. Supongo que es su manera de ir soltando el asunto. Mi hermana y yo mantenemos relación con ambos por separado, intentando no herir a nadie. Mi mamá nos pidió que no mencionemos a papá en su presencia y lo respetamos. Con papá somos discretas para no frotarle su existencia a mamá. No es ideal, pero es la forma de convivir sin conflictos. Básicamente, mi familia ahora son dos familias. Por un lado está papá y Armando, a quien ya consideramos familia cercana de alguna forma, y por otro lado está mamá y nosotras cuando la visitamos. A veces es incómodo, no voy a mentir. Por ejemplo, en el cumpleaños de mi hermana el mes pasado, tuvimos que hacer dos celebraciones separadas, una cena con mamá y otra con papá por aparte, porque mamá obviamente no quería verlo. Cosas así van a seguir pasando. Será complicado sobre todo en fiestas navideñas y ese tipo de fechas, pero ya encontraremos la manera justa, quizá las alternemos, ya lo hablaremos con calma más adelante. La buena noticia es que mi hermana y yo estamos más unidas que antes en comunicación. Este torbellino nos forzó a apoyarnos mutuamente y ahora no hay secretos ni bandos entre nosotras. Ella me agradeció por haber llevado la carga inicial y por actuar rápido el día que todo estalló, y yo le agradecí por hacer entrar en razón a mamá sobre el divorcio pacífico. Nos necesitamos y cumplimos. Ninguna estudiamos diplomacia, pero bien que nos tocó mediar en una crisis digna de telenovela, ¿eh? ¿Y qué hay de la parte social? Pues el chisme corrió, claro está, hubo familiares lejanos que se enteraron por terceros. Algunos reaccionaron con chisme morboso, otros con decepción, otros con compasión. Un tío, hermano de papá, le llamó para decirle que lo apoyaba sin importar que un hermano es un hermano. Eso me hizo llorar de alegría, porque papá temía que toda su familia lo repudiara. No fue así, al menos no todos. Hay de todo, supongo. Unos cuantos primos dejaron de hablar, pero personas valiosas se quedaron. Los verdaderos amigos de papá también le mostraron respaldo. Su mejor amigo del trabajo le dijo que ya lo sospechaba y que está orgulloso de él por dar el paso. Imaginen, papá se sorprendió. Tan obvio era. Y el amigo le dijo, no obvio, pero algo me decía, y me daba igual, nuestra amistad sigue. Estas cosas, pequeñas y grandes, están reconstruyendo su espíritu. Al vecindario chismoso, bueno, ¿qué se le va a hacer? Mi mamá planea vender esa casa de todos modos, demasiados recuerdos, supongo, e irse a vivir a un departamento más pequeño, quizás cerca de una de sus hermanas, así que eventualmente se alejará de la lengua venenosa de Doña Rosa y compañía. Lo cual es bueno para ella, menos recordatorios diarios. Papá ya no pisa ese barrio para nada, obviamente, está libre de eso. En cuanto al trabajo de papá, él decidió jubilarse anticipadamente como mencioné. Todos estos eventos lo desgastaron y me dijo que ya no tenía cabeza para seguir en la oficina fingiendo normalidad. Además, planea emprender algo propio más adelante quizá, o simplemente relajarse por primera vez en su vida. Honesta en trámites, pero su empresa ha sido comprensiva. Su jefe directo incluso le ofreció cartas de recomendación si quisiera reingresar o lo que sea. No conocen el motivo real de su retiro, no es asunto laboral, pero creo que intuyen que es por problemas familiares. Da igual, lo importante es que papá ya no tendrá que preocuparse por ese frente. Y bueno, yo he retomado mi vida también poco a poco. Confieso que me quedé con cierta ansiedad después de todo, como una resaca emocional. He estado también en terapia individual, porque esto me sobrepasó por momentos. Tengo días en que me despierto y por un segundo extraño la ignorancia de antes, cuando mi familia parecía normal y unida. Pero luego recuerdo la realidad de entonces. No era tan feliz como creíamos, había mucha soledad escondida. Prefiero 1000 veces la verdad, por dolorosa que fuera, porque ahora al menos podemos sanar.
He aprendido mucho de todo esto, sobre mis padres, sobre el amor, sobre mí misma. Aprendí que nunca es tarde para ser auténtico, aunque el precio sea alto. Mi papá a sus casi 60 tuvo el valor o la necesidad de derrumbar su vida para construir algo verdadero, y lo admiro por ello. Me entristece que no pudiera hacerlo antes, pero entiendo que cada cual tiene su proceso. También aprendí que el rencor puede destruir a una persona más que cualquier otra cosa. Vi a mi mamá casi desmoronarse por odiar, y ahora veo que solo liberándose de ese veneno podrá seguir adelante. Espero que lo logre de corazón, porque pese a todo es mi mamá y la quiero, solo que la quiero ver diferente, más en paz. ¿Saben qué es curioso? A veces hasta bromeo con papá y le digo, al final resultó que saliste del closet a lo grande, con escóndala y todo. Y él se ríe bajito y dice, hija, hubiera preferido hacerlo sin tanto drama. Creo que esa culpa por el drama nos quedará a todos un tiempo, pero día a día duele menos. Incluso ya podemos bromear un poquito como ven. En cuanto a Armando y papá, aún no los he visto en modo pareja en público, ni creo que lo hagan pronto frente a nosotras por respeto, pero sí los hemos invitado, mi hermana y yo, a una cena en mi departamento la próxima semana. Será la primera vez que estemos los cuatro, mi hermana, papá, Armando y yo, en plan familiar. Mi hermana accedió porque entendió que Armando es importante para papá. Está algo nerviosa pero dispuesta. Creo que será bonito enrarecer la dinámica de familia tradicional y adaptarnos a la nueva. Será como conocer a la nueva pareja de papá oficialmente, raro pero necesario. Les contaré cómo va eso en espíritu, aunque ya no actualice aquí formalmente. Por último, solo quiero decir que esta experiencia caótica y dolorosa nos ha hecho a todos más fuertes de alguna manera. Todavía duele pensar en lo que se perdió, pero también me ilusiona pensar en lo que se puede ganar: libertad, honestidad, amor verdadero. El final sigue siendo abierto en ciertos sentidos. Mi papá y Armando tendrán que ver si su relación funciona a largo plazo ya sin el factor clandestino. Mi mamá tendrá que reinventarse a sí misma a sus 59 años y encontrar nueva identidad musa ya de esposa de fulano. Mi hermana y yo tendremos que equilibrar dos hogares y cuidar ambos lados. Nos esperan retos, sin duda, pero al menos ahora todo es real. Ya no estamos viviendo una mentira familiar. Siento que puedo respirar, a pesar del aire todavía con polvo. Siento que mi papá ha vuelto a nacer de alguna forma y que yo estuve ahí para ayudarle a salir a la luz. Y no me arrepiento de nada. Para terminar, si es que alguien sigue leyendo hasta aquí, gracias. En serio, gracias por acompañarme con sus comentarios y mensajes durante este proceso. Hubo noches en que releí las respuestas que me dieron y me hicieron sentir sostenida. Como si miles de voces me dijeran, no estás sola, va a estar bien. Es increíble el poder de la empatía de extraños. Nunca lo olvidaré. Ahora empieza un nuevo capítulo para mi familia, muy fracturada pero muy auténtica. No sé qué traerá el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo tengo esperanza de que, al final de todo este caos, cada uno de nosotros encuentre paz. Gracias por leer.